Y vamos a dar inicio. Eh, Buenas noches, licenciado Nigit Pilar González. Estamos agradecidas por el tiempo el cual usted nos brinda. Sabemos que esta tarea es bastante ocupada, agotante en cierto sentido. Entonces valoramos mucho el tiempo que nos está brindando en este momento. El punto de esta reunión es unas preguntas las cuales le queremos hacer a su persona. Eh, Mi compañera Claudia estará haciéndole unas preguntas. Ya usted de pronto se las responde. Tenemos un lapso de 15 minutos para esta reunión. La grabaremos como tal porque tenemos que presentarla a la profesora. Así que mi compañera Claudia le estará haciendo unas preguntas y luego mi persona le va a hacer otras preguntas. Vale, perfecto. ok. Mucho gusto, licenciado Nigui Pili, creo que así se pronuncia, ¿cierto? Nigui Pili Correcto. González. Nicky Mi Piller nombre es González. Claudia Valdés. Ajá. Mi nombre es Claudia Valdés y bueno, ya mi compañera presentó. Como le había dicho, es para presentarlo a la profesora y bueno, espero que todo fluya. Relájese. Para empezar, me gustaría, estamos hablando sobre la rama de psicología educativa, ¿verdad? Para empezar, me gustaría saber cómo es la psicología educativa en la actualidad. Buenas noches, ante todo. Es un placer. Gracias por la invitación a la entrevista, que como dicen ustedes, que vaya a ir fluyendo, ¿no? Soy igual, como ustedes saben, soy psicólogo. Mi rama más en la área escolar. ¿De cuál es la psicología actual, o sea, de educación? Es que falta especialista en psicología educativa, en psicología escolar. Falta porque hay mucho campo por explorar. Entonces, ahorita lo poco que están dentro de los gabinetes, ¿por qué? Porque los que van dentro de la escuela tienen que trabajar conjuntamente, que Meduca lo llama gabinete anteriormente, pero ahora se llama psicoeducación. Creo que es psicoeducación. Entonces, ¿dónde están los psicólogos, los DIFA, los maestros especiales, el pedagogo, entre otros, ¿no? Entre otros especialistas? Lamentablemente, en la actualidad no están todos esos especialistas dentro de las escuelas. Y principalmente no hay psicólogos nombrados en la área primaria. En la área primaria no hay psicólogos nombrados. Si hay psicólogos cuando hay premedia y primaria conjuntamente, pero en sí, para los psicólogos para el área primaria no hay. Entonces hace mucha falta. ¿Qué hacemos nosotros en la parte escolar? Hacemos la entrevista a los estudiantes, principalmente nuestra población en la parte de aprendizaje, ¿no? Cómo el ser humano va aprendiendo, cómo lo podemos estimularlo, diagnosticamos, observamos, analizamos. Siempre el docente viene con una inquietud. Ejemplo, el niño no lee, no escribe, tiene tal edad, entonces y tenemos que indagar. A raíz de esto, entonces, hacemos las involucraciones pertinentes, ya sean los instrumentos, eh, los instrumentos que nos da Meduca. Lamentablemente también Meduca no nos da todas las herramientas. Así que, por decirlo así, el psicólogo educativo debe buscar por sí solo instrumentos. ¿Por qué? Porque solamente Meduca, no sé, porque anteriormente solamente dan dos instrumentos, el Bender y el Wise. Entonces, los otros instrumentos que existen, el colegio sí tiene plata, si tienen donantes, pueden tener varios instrumentos que se necesita, porque como psicólogos tenemos que tener varios instrumentos y principalmente dentro del colegio, porque dentro del colegio no es solamente la parte de aprendizaje, viene también el niño, ya podemos hablar que el niño viene estresado, con ansiedad, entonces ¿cómo yo voy a medir solamente la parte de la CI y no la parte del estrés y la parte emocional? ¿No? Y entonces, por eso hace falta instrumento. Entonces, el psicólogo educativo debe buscar, debe asesorarse, buscar especializarse, no solamente en la parte
educativa. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que tener claro como psicólogo educativo es que no es solamente la parte de la conducta, la parte de psiquis. Tenemos que conocer la planificación del docente. Y ojo ahí, que ustedes van a ser futuros psicólogos, pero no sé en la parte escolar, educativa o clínica forense. Pero le digo que cuando sea es la parte educativa, los docentes van a estar aristas con ustedes. ¿Por qué usted está metiéndose en la planificación? Porque ellos no saben que nosotros con la planificación observamos si lo que está enseñando el docente al niño es bueno, es positivo, si está funcionando, qué debe cambiar, qué no debe cambiar, qué debe incluir. Todo esto los psicólogos educativos deben conocer, no solamente en su área, sino todo con lo que trabaja. Y por eso muchas veces hay un conflicto dentro del colegio y Oh, wow. usted tiene que ver entonces por qué enseña así, cuántos minutos debe enseñar, si el docente, si el niño de acá no presta atención, pero cómo es entonces el abordaje del docente dentro del colegio. Solamente habla el docente, qué estrategia utiliza. Entonces es el psicólogo que debe hacer, orientar, asesorar al docente, ¿no? Y nuevamente, futuros colegas, vamos a tener muchos conflictos, porque van a decir, ustedes no están dentro Ok, dentro entiendo. del salón, pero tenemos que saber. Y entonces usted tiene que, por decirlo así, defender su postura y sobre todo es al estudiante, porque nuestro paciente o el que viene a consulta de apoyo es principalmente los estudiantes, ¿no? Entonces, la psicología educativa le hace mucha falta en nuestra actualidad. En nuestra actualidad, mucha falta hace, y sobre todo porque no hay psicólogos en planta. ¿Qué debe hacer un padre de familia? Llevarlo a una clínica privada. ¿Por qué? Porque el mismo ministerio, por decirlo así, no nos da tantas herramientas, ¿vale? Y entonces nosotros, el padre, tenemos que decir, tienes que ir a un psicólogo privado, a esto y lo otro, el otro, porque no tenemos, ¿no? Y eso es una parte que podemos decir que todavía hay mucha falta en la parte de en la psicología educativa. Wow, wow, qué interesante. Y entonces, aparte de eso, el conflicto que hay entre psicólogos y profesores por el hecho de que se inmiscuyen en sus labores, para ellos, pues, ¿verdad? Exacto, porque ejemplo vienen otros especialistas. Una de las cosas que los profesores nos enseñan y también eso en la práctica, porque muchas veces los docentes, claro que con su experiencia nos van alimentando en la universidad, pero cuando llegas al campo es totalmente distinto. A veces hay algo que ellos no nos explicaron y uno queda, wow, ¿qué hago? ¿No? Y entonces aquí es donde uno como realmente ya vocacional, que te gusta, comienzas a investigar qué es lo que hay. Y una de las cosas que también unos docentes nos dijeron, si hay especialistas, porque nosotros como psicólogos, yo tengo bueno, me falta para sustentar la tesis, para tener magíster en psicología escolar, una de las cosas que nos dijeron ahí es lo siguiente. Cuando hay un DIFA en la escuela, no te metas en esa área. Respétale eso es lo que está, porque eso es especialidad. Porque los psicólogos educativos escolar también sabemos lo que hacen los DIFA, ¿vale? Tenemos que saber esas terapias, esos planes que hacen de intervención. Tenemos que hacer. Pero ¿por qué razón hay DIFA? ¿Por qué hay razones, otras especialidades? ¿Por qué razón? Nos preguntamos. ¿Por qué? Pero si los psicólogos educativos y escolares podemos hacer eso. ¿Por qué? Llegó un momento, y todavía hay, que los psicólogos solamente tienen título y no abordaban abordaban esa área. Entonces fue como quitándose nuestra especialidad, algo de nuestra especialidad, porque nosotros manejamos en la área escolar educativa la disgrafia, dislexia, discalculia, pero ahora quien maneja más, entre comillas, por decirlo así, son las DIFAs, los maestros de educación de dificultad de aprendizaje, pero eso lo teníamos que conocer. Y entonces es ahí que el psicólogo como que no está abordando en esto, entonces le van saliendo otras especialidades. Y nuevamente, qué nos dijo los profesores?
que cuando hay una especialidad en esa área, no se metan. Solamente se meten en su área correspondiente, en la observación, en la parte de inteligencia, en lo que le están preguntando. Pero si no hay en esa escuela, pero eres el único que fue nombrado como psicólogo general, porque dentro de las escuelas no Ajá. hay psicólogos educativos per se o psicólogos escolares con esa especialidad. La mayoría muchas veces son psicólogos generales. Y Ok. entonces, como son generales, no abordan todo como debe ser. Entonces, nuevamente, ahí está que tienen que ir referir a otros Ujú. especialistas externos. Entonces, por eso es importante cuando hay conflicto, ahí, estar ahí, respetar las opiniones de los colegas, abordar es esto, esto. Y nuevamente también una de las cosas que tenemos que hacer. Como psicólogos, tenemos que saber callar, por decirlo así. Si no nos están pidiendo orientación, no nos están pidiendo, ay, no, porque eso lo aprendí de un profesor, decía, cuando alguien te pide orientación, asesoría, dale. Mientras tanto, no des. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a reaccionar ese especialista, ¿no? Con toda la intención que queríamos, pero no sabemos. Wow. Mm, perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Usted considera que la psicología educativa está en constante evolución en nuestro país? En nuestro país no está en constante evolución, va poco a poco. Quisiéramos que estuviera en constante evolución, porque sabemos que la psicología, la conducta, el cerebro va yendo, está todo complejo, solamente que vamos estudiando, como que dice que la neurociencia, que, oh, salió esto, pero ya teníamos, ¿no? Eso existe en la parte del cerebro todo, pero poco a poco los especialistas van descubriendo algo que, wow, es como algo novedoso. Y entonces aquí cuando lo llevamos a la práctica, nuevamente, hay otros que no quieren aceptar. ¿Por qué? Porque hay especialidades. Cada uno tiene su especialidad. La psicología es un campo muy amplio. Entonces acá los psicólogos educativos escolares tenemos que estar a la vanguardia, porque lo que hace 5 años atrás, que era bueno, ahora no es tan bueno porque ha evolucionado, hay que cambiar. Ahora por lo que pasó la pandemia, tenemos que estar a la vanguardia. ¿Qué puede hacer un estudiante? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Cómo le ayudamos? ¿No? Y eso tenemos que, porque anteriormente, hablando en psicología general, cuando yo estaba en la licenciatura, nos decían un profesor, el psicólogo no puede ir a atender a las casas. El psicólogo no puede atender por celulares. El psicólogo no puede. ¿Y qué pasó ahora cuando fue la pandemia? Los psicólogos que hicimos, tú tenemos que ir a las casas, Adaptarse. tenemos que atender virtualmente. Entonces no podemos decir algo como tanjante porque la psicología sobre todo va en constante evolución. Nuestra personalidad se va a ir, se van avanzando la ciencia, ¿no? Y todo esto. Entonces, aquí en Panamá, poco a poco va a ir, va evolucionando también. No podemos decir que no sirve para que los psicólogos escolares o educativos no están actualizándose, sino que va a ir poco a poco actualizándose, ¿no? No podemos compararnos con los otros países o potencias de otras áreas, ¿no? De otros países, pero tenemos que aquí utilizar y ver y trabajar con lo que tenemos y para los estudiantes, ¿no? En la área, si están en la parte escolar. Claro. Perfecto. Sí. ¿Qué aportes puede entregar el psicólogo educacional para enriquecer los procesos educativos? Los psicólogos, nosotros por eso nos dicen también en la parte escolar, el punto de vista de nosotros es importante. Es importante. Usted tiene que nuevamente orientar y hablar con hechos y evidencias. Por eso nosotros también somos científicos. No porque la gente no ve que eso funcionó en esa área, entonces vamos a aplicarlo en la escuela, en nuestra escuela. ¿Por qué? Porque cada escuela es distinta. Lo que yo hago en mi escuela, de repente en la escuela de McLady, de la McLean. compañera,
es distinta. ¿Por qué? Porque eso tenemos que entender también. Las poblaciones donde uno trabaja es nuestra área. De repente lo que está haciendo otro psicólogo no funciona, podemos cambiar o modificar o de repente aplicar igual y funcione. Qué bien. Pero no, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que abordar a cuando hay reunión? De decir con hechos, evidencias. Eso me parece, esto no es, ¿por qué razón? Esto. Le conviene a la estudiante hacer esas adecuaciones, a esas adecuaciones significativas, no significativas, porque tenemos que manejar qué son adecuaciones y las mallas curriculares, es esto. Para la población de que trabajamos o para el grupo de séptimo A, séptimo B, podemos hacer esto. Pero nuevamente, siempre va a haber intereses por de medio, porque los docentes lamentablemente, podemos decir, no todos, pero hay algunos todavía y dicen, yo no voy a hacer lo que me está diciendo el especialista. Yo no voy a hacer lo que me está diciendo el profesor González, porque es psicólogo, porque es profesor y no está en el salón de clase. Entonces tenemos que ir preparados con evidencias y hacer valer nuestro trabajo. No decir tampoco que esto, sino que saber comunicarlo. Ok, vamos a hacerlo, vamos a hacer cambiarlo. Esos son los aportes que tenemos que hacer como especialistas. No es solamente ir a la escuela, al trabajo, evaluar y ya, listo. No, sino que los profesores quieren saber, también hay profesores que quieren saber cómo se come esto. El niño tiene TDAH, ¿cómo se come? Tiene discalculia, ¿cómo se come? Porque ya todos saben qué es discalculia, disgrafia, cuáles son los síntomas, pero no saben cómo abordar. Entonces, esos son los aportes que podemos dar nosotros como psicólogos educativos dentro de nuestros centros planteles, ¿no? Donde trabajamos o donde vamos a trabajar. Perfecto. 15 minutos se pasan volando, ojalá el Hablando. tiempo fuera más extendido, de verdad, porque Sí, yo converso con la profesora y con mis compañeras, Claudia puede ser testigo de ello, que yo diga, wow, esta carrera es tan inmensa, y ahora que yo lo escuche de usted, son falta tantas cosas más. que uno tiene, uno mismo, como lo dice usted, uno mismo tiene que ser vanguardista. Ok, la escuela me ofrece este recurso, bueno, si es limitado, yo voy a investigar, yo voy a hacer más porque al fin lo que uno quiere es ayudar al estudiante. Sí. Ese es la meta, por decirlo así. No sé si mi compañera Claudia quiere agregar algo. Sí, me gustó mucho la parte en la que se enfatizó de que así como la misma carrera va evolucionando, asimismo cada persona debe evolucionar conjunto a la carrera, o sea que no podemos ir dispares, tenemos que ir ahí de la mano. Va avanzando algo, avanza el psicólogo, avanza algo, avanza el psicólogo, entonces así debe ir. Y lo que me interesa bastante es como usted dice, que eso va dependiendo de cada lugar donde se encuentre uno. No todos los colegios son iguales, no todos los seres humanos son iguales. Y a eso, esta preguntita que sí me interesa bastante. ¿Cómo le brinda un psicólogo educativo este, a los estudiantes con discapacidades intelectuales? ¿Cómo funciona esa? Ok, anteriormente hablando un poquito del UDELAS ofrecía una especialidad. Uno salía con el licenciado en psicología con especialidad en discapacidad, creo, pero ahora ellos lo pusieron en general. Ya eliminaron ese término porque ellos son especialistas en la parte de discapacidad, etcétera, etcétera. Y uno acá, dentro de la carrera de la licenciatura, hay unas áreas, no sé, porque nuevamente las mallas van cambiando. ¿Ok? Y siempre vienen los pares cada 5 años. Yo creo que las universidades se evalúan y siempre las universidades tienen que ver, a eso daban en esa materia, en esos años tienen que ir evolucionando, lo van quitando. No sé si ahorita, si ustedes van a dar o lo han dado, que es psicología de la discapacidad, psicología de la discapacidad, que daba una materia, un semestre. Entonces nosotros tenemos que trabajar con ellos en la parte, ejemplo, con niños que tienen autismo, con niños que tienen síndrome de Down y nuevamente con los niños que tienen TDAH, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueden decir la gente que tiene discapacidad y no solamente discapacidad intelectual, sino que también los que tienen discapacidad física.
Ejemplo, le falta un brazo, una pierna, etcétera. Entonces, el docente tiene que, el psicólogo tiene que evaluar, dependiendo, ¿no? Cómo está funcionando, si no tiene ninguna discapacidad física, que es evidente, entonces la parte de el CI, ver si tiene trastorno de la parte de un tipo de trastorno, o anteriormente que se llamaba ERM, ya sabemos que no se dice ERM, retrasado mental, ya se eliminó en el DSM-5. Entonces tenemos que saber qué es lo que tiene el estudiante. ¿Por qué? Por eso el instrumento. Entonces en esto vamos, el docente, el psicólogo lleva al profesor. Primero tenemos que saber quién nos está refiriendo, quién está haciendo la referencia. Si es el padre de familia, entonces al padre de familia, igualmente hablamos con los profesores, etcétera. Muchas veces la referencia viene del docente, no porque el niño no ve, porque yo veo esto, hacemos las evaluaciones, hicimos las observaciones, hicimos todo el proceso, entonces vienen los resultados, el diagnóstico. Le damos el diagnóstico al docente. Esto, ejemplo, en el caso que tiene discapacidad intelectual leve o moderada, ¿no? Nuevamente no se dice RM, sino discapacidad intelectual. Tiene leve o moderada, vamos a decir leve. Entonces damos ese diagnóstico al docente, esto se tiene que hacer esto, se tiene que trabajar así, ese es el plan, esa es la intervención. Le hacemos también, hablamos con los padres de familia, esto lo tenemos que hacer porque no es solamente con el docente, tenemos que trabajar con toda la comunidad educativa. ¿Ok? Toda la comunidad educativa tiene que formar parte de ese plan. El docente especial de educación física, de inglés, de música, la maestra, dependiendo, tiene que formar parte de esto. ¿Y qué pasa? Hay escuelas que no tienen una DIFA, o mejor dicho, DIFA no, un maestro especial, porque hay una carrera que ofrece UDELA, creo que es maestro especial, que ellos principalmente trabajan para los niños que tienen síndrome de Down, autismo, etcétera, que son trastornos o deficiencias marcadas. Entonces, si no hay un especialista en esa escuela, ¿qué hace el psicólogo? Puede ser como una tutoría, una asesoría, o también hacer apoyo a la maestra. La maestra también dependiendo, por eso tenemos que conocer nuestro plantel educativo, cómo se trabaja, si es por tutoría, por módulo presencial, si vamos a hacer ese plan, quién le puede ayudar, si la maestra en su hora libre puede ayudar o no puede ayudar. Todo esto tenemos que ver como especialista, no solamente hacer el plan y ya, pero ¿qué resulta? No van a trabajar. ¿Por qué? Porque el docente no tiene hora libre. Y acá en la escuela no tenemos maestro especial. ¿Quién puede hacer? Entonces, y tampoco no podemos ofrecernos, vamos a hacer, yo voy a trabajar con ese niño. ¿Por qué? Porque tenemos que, ejemplo, si tienes 200 estudiantes en esa escuela, son 200 estudiantes que tienes que estar pendientes dependiendo si ellos tienen alguna dificultad, ¿no? Y entonces por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado trabajar. Por eso, nuevamente, que quisiéramos hacer mucho como especialistas, pero hay cosas que no podemos. Podemos dar esto, milla extra, pero hay cosas que no podemos. No podemos. Porque, ejemplo, si no hay maestra especial con lo que podemos apoyarnos, ¿qué más nos puede pasar? ¿Verdad? Y si tenemos los 40 horas, 30 horas que nos da en la escuela, no tenemos hora libre. Pero es importante nosotros, y todo lo que usted va a hacer, siempre archivarlo. Porque cuando el día que venga, usted diga, yo le di a la directora, a la maestra, lo que se podía hacer esto. Esto es, siempre hay que curarnos, cuidarnos de salud. Porque dirá, usted no dijo que tenía que hacer ese plan. Yo solamente le dije que no teníamos maestro especial, esto y qué más podía hacer. No importa, plásmalo, archívalo, guárdalo. Porque si usted el día de mañana no quiere estar subiendo y bajando escalera, porque se puede buscar una demanda. A pesar que nosotros podemos ayudar, también nos pueden hacer daño. Y esa es la parte por eso, ejemplo, en la parte mía, no trabajo con la parte de discapacidad, ¿no? Ahorita trabajo como profesor de orientación, pero eso me ha ayudado en la parte de psicología escolar, que tengo esa área y me ha ayudado. Es casi parecido, pero como orientador no profundizan tanto como nosotros los psicólogos, como yo tengo esa área, me hace más fácil trabajar en grupo. Wow, excelente. No sé, creo que ya
cumplimos con el tiempo. Nosotros le agradecemos bastante que se haya tomado de su tiempo para brindarnos esta pequeña entrevista y la verdad lo valoramos bastante y esperemos que ¿Ustedes están estudiando psicología? sí, estamos estudiando psicología, correcto, ¿En qué año? en ello. Estamos empezando apenas, Comenzando. Ah, esta es la primera materia Sí, del curso como tal, así que estamos ya están empezando. dando psicología educativa. Esta es historia de la psicología. historia de los... Ah, Ajá. Así que estamos apenas comenzando, pero no, no, por lo menos en mi caso me llama mucho la atención la carrera, la verdad. Hay demasiada, siento que hay demasiada demanda en los colegios eh, con el tema esto de los psicólogos y también no todos los colegios se dan abasto no tienen los psicólogos que es necesarios como tal y la ayuda que se necesita es bastante. De creo veras que que ajá. Creo que si los psicólogos estuvieran nombrados desde la primaria, creo que cuando lleguen a la parte primaria sería menos trabajo, porque hay que abordar desde la infancia, la parte infantil, ¿no? Y Ujú. como no están muchos, y nuevamente hay padres que están dentro de la escuela que no tienen plata, no pueden llevar a su hijo a un especialista porque cuesta. Correcto. Y si tiene un plan, y no es solamente una vez que lo van a atender, sino periódicamente por una semana. ¿Y cuánto le cuesta a un especialista? 40, 50, $60. Y no es solamente $45 por cada sesión, sino dependiendo de los instrumentos o qué tipo de abordaje lo va a hacer. Y entonces creo que es importante los nombramientos de nosotros los psicólogos desde la parte de la escuela primaria y no solamente de premedia y media. Ojalá se valorara eso y se pusiera en práctica como tal, porque es cierto lo que usted dice, o sea, sería bueno que desde la escuela primaria, si tú viste que ya un niño lleva este problema como tal, esta dificultad tiene, y ese niño cuando llega a la secundaria va con esa situación, ya como psicólogo ya tú sabes que ese niño tenía esto y esto y esto. Y ya cuando ya tiene como un historial, por ponerlo así, ya se sabe qué está pasando con ese niño y se sabe y se puede manejar de una mejor manera. Claudia, no sé si tienes algo que decir, que No, añadir. ya, todo. Creo No tengo que, más preguntas. ajá, creo Muchísimas que gracias, sería todo. licenciado, Y de veras que le agradecemos mucho el tiempo que se ha por su tomado tiempo, sí, claro. para esta entrevista y esperemos Gracias a que ustedes, gracias a ustedes. Cualquier cosa estoy a la disposición. Igual, siempre me gusta también compartir, ¿no? Lo que uno va aprendiendo, lo que va aplicando. Eso es importante, ¿no? Compartir y ver que hay, que la psicología educativa, bueno, si van a ser en la parte educativa, vayan también nuevos colegas saliendo, ¿no? Que es importante. Y antes de terminar, un profesor nos decía, el único profesional que no va a morir de hambre son los psicólogos, porque donde hay persona hay conducta y nosotros estudiamos conducta y la psique. Así que es una buena carrera dependiendo en qué área se van a especializar y también si van a especializar en la parte de educativa o escolar, también dentro de esa área hay otras especialidades, no perfecto. solamente una. Así que un placer nuevamente. Gracias igual por esa oportunidad que me han brindado. No, gracias a usted por su tiempo. Gracias a usted. Le tomamos la palabra que cualquier otra cosita que necesitamos, Ajá, podemos recurrir a usted. sí. Muchas Sí, se gracias. pueden Gracias. contactar con la profesora Isis Atencio. Creo que ella tiene mi número, se pueden contactar con ella. Ok. Listo, sí, 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 profesor. Muchas Muchas gracias y mucho gracias. gusto. Que pase buenas noches. Pase buenas noches.